En el resumen de este paper se plantea la introducción donde se habla de la diabetes mellitus del tipo 1 y sobre los tratamientos insuficientes que tiene y cómo se están planteando los nuevos tratamientos basados en el protocolo Edmonton. Los objetivos de este paper son proponer a la célula madre del tejido adiposo como una buena fuente para crear islotes pancreáticos y ocupar la microencapsulación como estrategia para aislarla inmunológicamente. En los métodos se habla sobre cómo se van a diferenciar las células mesenquimales y cómo se logra la microencapsulación con alginato de sodio. En los resultados se logra apreciar que esta diferenciación fue exitosa y que hubo una muy buena respuesta del alginato de sodio, pero con el catión de bario. Y finalmente la conclusión se plantea este paper como base para futuros trabajos sobre la diabetes mellitus del tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune y degenerativa, en la cual el principal órgano afectado es el páncreas. En esta enfermedad, el sistema inmune es activado junto a células beta pancreáticas productoras de insulina. El famoso tratamiento para esta enfermedad consta principalmente de un ejercicio, de una estricta dieta, además del uso de insulina. Pero lamentablemente este tratamiento muchas veces no es suficiente para el paciente y empeora. Por lo que se han hecho diversos estudios y se han planteado diversos tratamientos, muchos de estos basados en el protocolo de Endo. En este protocolo se usa una terapia de inmunosupresión de grupos corticoides para poder regular el metabolismo junto con la fusión de islotes pancreáticos postmortem, o sea, islotes pancreáticos de personas fallecidas. El principal beneficio de esta terapia es que el 44% de los pacientes son independientes de la insulina después de unidad con terapia, pero tiene diversos contras, como que está restringida a cierta parte de la población, hay una escasez de donantes, hay limitaciones técnicas y además la activación del sistema inmune sigue estando en contra de los islotes pancreáticos. Por lo que para nuevos estudios basados en esta terapia se han basado en ciertos principios, como nuevos protocolos de inmunosupresión, los cuales agotan células T y B, los cuales se activan contra el páncreas, destruyendo las células beta, una microencapsulación del injerto del injerto pancreático para crear una barrera física contra el sistema inmune. Además que la fuente celular es basada en células mesenquimales derivadas del tejido adiposo, aquí la palabra en clave, las cuales se usan porque hay una facilidad para purificarlas, y además se pueden diferenciar tanto en células productoras de insulina, IPC, y células productoras de GPC. Para la microencapsulación, el principal biomaterial es el argirato de sodio, el cual puede cambiar de estado físico de líquido a gel en presencia de iones bario y calcio. Esto es muy importante ya que los iones bario y calcio son los que están presentes en gran parte en el páncreas. Además que el agente de sodio proporciona una inmunoprotección a largo plazo en modelos animales. Por lo que el hipótesis plantea es poder crear agregados funcionales microcapsulados de IPC, GPC in vitro de IPC y GPC diferenciados de células mesenquimales derivadas del tejido adiposo. Materiales y métodos. En primer lugar, el tejido adiposo fue obtenido por la donación de pacientes que fueron sometidos a cirugía de liposucción abdominal. Gracias a este tejido pudimos obtener la grasa tisular lipoaspirada, donde se encuentran las células madres provenientes del tejido adiposo. Estas células madres fueron diferenciadas in vitro a IPC. Esto se dio por la estimulación de las células por 7 y 14 días en diferentes condiciones, y también hubo una diferenciación de células madre a células GPC, in vitro también el proceso, por un protocolo que consta de 6 etapas. La generación de células IPC desde células HSC se dio en un medio con alta glucosa durante 7 días y en un medio con baja glucosa por 14 días. Lo diferente de estos medios, además de la cantidad de glucosa que había, era que como complemento, la con baja glucosa presentaba el complemento GLP-1. La generación de células GPC desde HSC fue por 6 etapas, donde la primera utilizaba el medio RPMI 1640 durante 4 días. Y de la etapa 2 a la 6, todas utilizaban el medio DMM-F12 con una variación de días entre 2 y 7, pero con complementos diferentes.
Posteriormente a la diferenciación, las células IPC y GPC fueron incubadas. Para esto se utilizaron placas bacteriológicas con baja carga eléctrica y un cultivo con bajas cantidades de calcio y magnesio. Luego se realiza una tinción inmunofluorescente en las células y los agregados celulares para poder diferenciarlos y posteriormente microencapsular los agregados celulares. La caracterización de las células madre del tejido adiposo se hizo a través de la identificación de proteínas específicas de la superficie de la célula. Además, estas células poseían una gran capacidad para diferenciarse en células adipogénicas, osteogénicas y condrogénicas. Posterior a la diferenciación in vitro, se hizo uso de la inmunofluorescencia para la detección de las células productoras de insulina y de glucagón, lo que demostró que existían factores transcripcionales de las células beta, además de la secreción de insulina en respuesta a las grandes concentraciones de glucosa y de glucagón frente a las bajas concentraciones de glucosa, lo que nos demostró que los diferenciados de IPC y GPC se asimilan bastante a la función original de la célula. Con respecto a la formación de los agregados celulares, se demostró que el mejor momento para obtener estos agregados era las 72 horas, debido a que en este tiempo se tenía la mayor estabilidad y el mayor diámetro de los agregados. Posterior a las 72 horas empezaba un decrecimiento y llegado a los 7 días se llegaba a una muerte celular. Con respecto a la microencapsulación de los agregados celulares, se demostró que estos eran bastante permeables para las proteínas, para la secreción de insulina y de glucagón. Además, estos presentaron un diámetro mucho menor con la estabilidad de las sales de bario, en contra a las sales de calcio. Uno de los puntos a tratar en la discusión fue el uso de la lipoaspiración como método de obtención de la célula madre del tejido adiposo, ya que este método resultó ser muy eficaz al ser poco invasivo y al tener buenos resultados en el rendimiento de la purificación celular. Otro punto también importante es el uso de este tipo de célula madre, ya que resultó ser una muy buena precursora para las células productoras de insulina y de glucagón según los resultados de la diferenciación celular. Otro punto también que llamó mucho la atención fue el uso del catión de bario, ya que se logró una muy buena estabilidad de la microencapsulación. Este catión logró una muy buena eficacia en comparación a los demás, pudiendo ser debido a la naturaleza química que tiene el alginato de sodio, que al reaccionar con el bario tiene mayor viabilidad a los 7 días. Otro punto también importante es el rendimiento que tiene la microencapsulación, debido a que a los 5 minutos, de hecho, esto se logró una muy buena liberación de proteínas. Sin embargo, a los 20 minutos se llegó a una estabilización, pudiendo ser debido a la naturaleza química del alginato o a que se trabajó in vitro. Otro punto también es que las células madres lograron también secretar insulina frente a la variación de la glucosa. Esto pudiendo ser debido a una diferenciación basal que tuvieron estas células madres. Y finalmente una dificultad que se tuvo fue el trabajar in vitro, ya que no se tenían las mismas funciones fenotípicas que se tienen al trabajar en seres vivos. Bueno, para finalizar, podemos decir que en el presente trabajo se logró lo siguiente: una diferenciación funcional y efectiva de las células madre a IPS y GPS, a los cuales se realizó una coagulación con una microencapsulación en alginato. También podemos decir que los agregados celulares expresaban marcadores pancreáticos endocrinos y que la microencapsulación proveía de los agregados celulares con una función protectora contra el sistema inmune. También podemos decir que los microencapsulados eran capaces de secretar insulina frente a un estímulo de glucosa externa a altas concentraciones. Entonces, con todo lo siguiente, podemos decir que los agregados celulares poseían la propiedad de estar inmunológicamente aislados y que lograrían evitar el tratamiento inmunosupresor. Entonces, podemos decir que el trabajo realizado puede servir como cimiento o como base para futuros proyectos en los que se busque el tratamiento de diferentes patologías en base o con el fundamento de la coagulación.